Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a hablar un poco sobre las didácticas generales. El objetivo fundamental es tener un conocimiento didáctico de las matemáticas, estableciendo y ejemplificando las competencias a desarrollar en estudiantes, estructurando información, materiales y recursos TIC, así como métodos y criterios de las didácticas generales, paradigmas y particularidades, lo que conlleva a las tendencias didácticas de la enseñanza de la matemática universitaria, permitiendo la claridad de conceptos, el desarrollo del razonamiento lógico y la capacidad para establecer relaciones, proporcionando el uso correcto de técnicas, de materiales, de recursos y procedimientos que mejoren el rendimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, podremos partir de un origen donde la palabra didáctica resulta familiar a todos aquellos que de una forma u otra están involucrados en un proceso de enseñanza en un marco más amplio. Desde el punto de vista genérico, lo didáctico se refiere a acciones de transmisión de ideas con un determinado criterio. Comúnmente, este término se asocia con actividades propias para enseñar. El vocablo didáctica probablemente tiene su origen del griego didactos, que significa algo así como instructivo. Sin embargo, es Juan Amos Comenio, en 1592-1670, donde fallece, el autor considerado como fundador de la teoría sobre la enseñanza con sus obras didácticas completas, publicada en Ámsterdam en 1657. En su segunda parte, la didáctica magna, probablemente se caracteriza por primera vez la actividad del docente como una práctica profesional. Y se delimitan los objetivos propios de la disciplina, cuestiones que aún están presentes en textos actuales de la didáctica. La didáctica como concepto requiere un análisis más profundo y riguroso. En los diccionarios se define la didáctica como el arte de enseñar. Es didáctico aquello que sirve para enseñar o instruir. De esta forma, vista desde otra perspectiva, se podría decir que la didáctica está centrada en la enseñanza. Una de sus interpretaciones es aquella que desde un punto de vista funcional la ve como ciencia de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen diversos criterios en cuanto a si abordar la didáctica en el contexto de otras disciplinas o como disciplina en sí. La teoría general de la enseñanza, la metodología técnica u otra ciencia semejante. A principios de los años 80, mire, surge la noción de ingeniería didáctica en el campo de la didáctica de las matemáticas, según Article en 1989. Se sustenta una forma de trabajo didáctico que establece un paralelo entre el método de trabajo del ingeniero al realizar un proyecto, apoyándose, afianzándose en los conocimientos científicos, sometiéndolo a un control científico y todo ello en interacción con objetos completos no depurados totalmente por la ciencia. Hablemos de la fundamentación. La didáctica, perdón, la didáctica general contribuye de forma decisiva a la formación del modo de actuación del profesional pedagógico en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases de educación media, básica y media superior. Razón por la cual su incidencia en la formación del profesional durante el proceso de formación y su superación profesional resulta indispensable. Su papel consiste en orientar y tutorar el desarrollo sistemático de un modo de actuación profesional pedagógico en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje que potencia el cumplimiento de las funciones profesionales declaradas en el modelo del profesional. Tenemos lo que es docente metodológica, orientadora y de investigación-superación. Es considerada como uno de los campos de actuación profesional que permite consolidar la convicción de que el perfeccionamiento continuo de las funciones docente metodológico y de orientación se sustenta en el ejercicio pleno de la función de investigación y superación, como garantía de la elevación de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los vínculos interdisciplinarios de la didáctica con la disciplina formación laboral investigativa complementan el establecimiento de iguales relaciones con todas las disciplinas del plan del proceso docente, en particular con las disciplinas formación pedagógica general, informática educativa y práctica integral de la lengua española. Esta es una condición indispensable para contribuir a la formación y desarrollo del modo de actuación profesional pedagógico exigido en el modelo del profesional. Este propósito demanda aprovechar los colectivos de año antes de iniciar la formación académica de la disciplina para determinar y debatir sobre los conocimientos, las habilidades y todas las capacidades que tienen un carácter propedéutico y posteriormente resultan básicas para lograr el modo de actuación profesional pedagógico fijado en el modelo del profesional. Durante la formación académica, para integrar sistemáticamente los conocimientos, las habilidades y las capacidades anteriores con los específicos de la didáctica, como fundamento del modo de actuación profesional pedagógico. Se profundizará además en su aplicación creadora para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, los conocimientos de las disciplinas, asignaturas que coinciden en este periodo, que se incorporan paulatinamente en este proceso de integración. Concluida la formación académica en la disciplina, se deben aprovechar las potencialidades del currículo propio, el trabajo científico estudiantil y las relaciones interdisciplinarias con la disciplina laboral investigativa para potenciar el modo de actuación profesional pedagógico de los estudiantes. Especial atención merece la consulta de textos en lengua inglesa relacionados con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la formación en la disciplina. La didáctica general justifica su presencia en el plan del proceso docente, porque ofrece fundamentos teóricos y metodológicos específicos para la dirección del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje en las educaciones media básica, media superior, proporcionando conocimientos, habilidades y capacidades para el diagnóstico y seguimiento del aprendizaje en la asignatura desde un enfoque desarrollador. Pone a su disposición de los estudiantes guías, métodos, procedimientos, procesos de enseñanza multivariados, alternativas para el empleo de los medios de enseñanza que se apoyen en la comprensión y criterios para su selección de contextos diversos, aplicable en los campos de acción y esferas de actuación del profesional que se aspira a formar y contribuye al desarrollo de cualidades, al desarrollo de actitudes y a la reafirmación de convicciones, en particular sobre el papel de la investigación y la superación del profesional. Existen pilares de la educación, como por ejemplo, aprender a conocer. Es un proceso infinito que requiere estrategias de aprendizaje, desarrollo de habilidades de lectura, búsqueda de información, pensamiento creativo, humanista, así como el estímulo a la curiosidad permanente. También debemos tomar en cuenta, dentro de los pilares de la educación, aprender a hacer. Pues el aprendizaje para el cambio que estimule la capacidad emprendedora, la iniciativa, la innovación prácticamente, el vínculo entre la teoría y la práctica. Da sentido al quehacer didáctico que no debe confundirse con la rutina o la resistencia al cambio. Otro pilar es aprender a ser. Existe el respeto al desarrollo humano sustentable, la preservación de la identidad cultural es un criterio que conjuga la autonomía con la responsabilidad. Así como también existe la correspondencia con los principios fundamentales de una ética humana aplicados a cada profesión y a todos los ámbitos de la actividad humana correspondientemente. Otro pilar es aprender a vivir juntos, es decir, aprender a vivir con los demás. La habilidad de comunicarse con las personas ajustándose al medio que se utiliza. También emana no solo del carácter social de la persona, sino de las peculiaridades del trabajo profesional actual.
en grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios, así como aprender a ocupar diferentes puestos en el colectivo, o que el desarrollo pleno de la individualidad coincida con la participación en la vida y en la sociedad. Y el último pilar es aprender a desaprender. Dejar en el cajón lo obsoleto, todo aquello que sirvió en algún momento, pero que ya no es válido, con el poder de la dialéctica, de la superación necesaria de momentos anteriores para responder a las nuevas exigencias que nos propone la vida diaria. Dentro de las categorías tenemos la categoría objetivos. Por ejemplo, debe ser declarado con alto grado de cientificidad y contener los elementos siguientes: habilidad a lograr por los estudiantes, conocimientos asociados, condiciones en que se produce la apropiación del contenido, nivel de asimilación y profundidad. Así como también el objetivo es elemento orientador del proceso y responde a las preguntas: ¿para qué enseñar? Dentro de la misma categoría objetivo tenemos, representa la modelación subjetiva del resultado esperado y está condicionado por las exigencias sociales de una determinada época. Seguidamente tenemos el objetivo, pues expresa el propósito que se desea lograr de acuerdo al momento histórico y los contextos en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que en su formulación aparece el sistema de conocimientos, un sistema de habilidades y, por supuesto, de la orientación formativa, de todas las acciones que se realizan para que este sistema educativo tenga un sentido amplio. Dentro de la categoría de contenidos, podemos destacar que el sistema de conocimientos, y dentro de esto las leyes, los juicios, los conceptos y las teorías, que responden a los objetivos y existencias socioculturales, las habilidades inherentes al dominio de la actividad y el sistema de relaciones, para que con el mundo en que se desenvuelve el estudiante y de forma implícita en todo ello, las motivaciones, los intereses, pues tengan más relación con los sentimientos, las convicciones, las actitudes y por supuesto los valores. Así, dentro de estas categorías de contenido, también podemos mencionar el contenido responde a la interrogante de qué enseñar y qué aprender. ¿Qué es lo que puedo lograr con mis estudiantes? ¿Verdad? ¿Cómo voy a enseñarlo? ¿Y cómo voy a aprender de ellos? Por último, dentro de esta categoría, expresa la configuración que se adopta al precisar dentro del objeto aquellos aspectos imprescindibles, sobre todo necesarios, para cumplir el objetivo destinado, y que se manifiesta en la selección de elementos de la cultura y su estructura de los que debe apropiarse el estudiante para alcanzar los objetivos. Tenemos otra categoría que es la categoría de métodos. Aquí podemos decir que la selección, es decir, la utilización de los métodos y los procedimientos está en correspondencia con los objetivos y los contenidos de cada temática. Los métodos responden al interrogante: ¿cómo enseñar y cómo aprender? Su correcta selección garantizará el logro de estos objetivos propuestos, pues la estructuración lógica de los métodos conforme los contenidos posibilitan los procesos internos del pensamiento, que los estudiantes se apropien de estos y desarrollen para desenvolverse y resolver problemas, tanto en la parte individual como en la parte colectiva, lo que le da un significado importante en su aspecto educativo. Tiene en función o posibilitan la estructuración y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permite la apropiación de los conocimientos y sobre todo de las destrezas, de las habilidades. Es una secuencia de actividades entre el docente y los estudiantes, dirigidos a lograr los objetivos de la enseñanza. Así tenemos la categoría medios. Los medios de enseñanza responden al interrogante: ¿con qué? Juegan un papel trascendental en el proceso de la adquisición del conocimiento, tanto en lo sensorial, en las percepciones y en las representaciones, así como en lo racional, lo cual contribuye a la formación de juicios
de conceptos y teorías, haciendo más duraderos los conocimientos adquiridos. Son todos los componentes del proceso docente educativo que actúan como soporte, como un material de los métodos, tanto instructivos y educativos, con el propósito de lograr los objetivos planteados. Además, nosotros podemos comprobar mediante diferentes investigaciones pedagógicas que la categoría medio permiten aumentar el interés y la motivación en los estudiantes por el estudio. También podemos hablar de la categoría forma de organización. Tenemos dos puntos importantes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser diseñado, debe ser realizado, debe ser planificado, evidentemente, en la práctica educativa. De ahí que la selección adecuada de la forma de organización, esta dirige hacia una planificación en la que debe tomarse en consideración cómo se orientarán las diferentes acciones, tanto del profesor como del estudiante, en qué lugar y en qué tiempo se van a realizar. Es un elemento integrador y se resume en la manera en que se ponen en interrelación todos los componentes personales de un proceso y también los no personales. Las formas reflejan las relaciones entre el estudiante y el docente en una dimensión espacial y temporal. Tiene tiempo y tiene espacio. ¿De qué? De un proceso de enseñanza-aprendizaje. Así tenemos también la categoría evaluación. No podía faltarnos la categoría evaluación. Pues la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene varias funciones que son instructivas, permite la obtención de información con respecto a la calidad del proceso, de los niveles de rendimiento individual y también de forma grupal de todos los estudiantes, producidos al finalizar de cada proceso en relación con la generalización y profundización de todos los conocimientos o discernimientos. El incremento de la actividad cognitiva y el perfeccionamiento de las destrezas, todo ello permite conocer, dominar y perfeccionar un tratamiento exclusivo de la educación. En sí, la categoría evaluación es un componente esencial del proceso de enseñanza, que parte de una definición misma de todos los objetivos y concluye con la determinación del grado de eficiencia del proceso, dada por la medida en que la actividad del educador y los estudiantes, es decir, docentes y estudiantes, hayan logrado como resultado los objetivos propuestos. Van de la mano, como componente esencial, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hablemos de la didáctica general y las didácticas de enseñanza de determinadas disciplinas. Mientras que la didáctica como teoría de la enseñanza aborda las leyes y categorías más generales del proceso docente educativo, las didácticas especiales concretan su campo de acción a una disciplina determinada. El análisis de esta temática, hay tres momentos importantes que se pueden plantear a través de algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué le aporta al docente de una determinada disciplina el estudio de la didáctica general? ¿Qué relación guarda entre sí la didáctica general y las especiales? Y también, ¿cómo ha evolucionado el quehacer pedagógico, la relación entre ellas y cómo se prevé en un futuro? Para caracterizar la relación entre la didáctica y las didácticas especiales, se puede establecer un paralelo con las categorías, lo universal, lo particular y lo singular. Es decir, que la didáctica y las didácticas especiales se encuentran en una relación dialéctica expresada en su sentido filosófico por estas mismas categorías. La didáctica generaliza y sistematiza regularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, docente y estudiante, como por ejemplo los principios didácticos, mientras que las didácticas especiales logran manifestaciones concretas de estas regularidades en el contexto de una disciplina. Por ejemplo, la informática
la arquitectura, la biología. Sin embargo, hay una relación de intercambio y enriquecimiento mutuo entre todas estas disciplinas. Si por un lado la didáctica general ofrece fundamentos teóricos esenciales al docente para dirigirse y hacer más eficiente su práctica educativa, las didácticas especiales, al materializar estas regularidades en una determinada ciencia, pueden hacer aportes que a su vez enriquezcan la primera, es decir, la didáctica general. La teoría de la enseñanza y el aprendizaje se construye sobre la práctica didáctica, incorporando los elementos generales en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través del desarrollo de la ciencia pedagógica ha evolucionado la relación entre la didáctica general y las didácticas especiales. Podría decirse que en esta evolución hay fases de desarrollo. En el momento de surgimiento y consolidación de la didáctica general, esta es muy unida a las específicas, que todavía se encuentran lógicamente en un estado incipiente de desarrollo, aunque resulta interesante destacar que ya en 1657, en el siglo XVII, con sugeridas por Comenio en su primera fase. Pues en la segunda fase, en el desarrollo de esta relación, se refiere a la consolidación, de las didácticas ya no generales, sino específicas, de las especiales, como disciplinas con carácter pedagógico y obviamente científico, las cuales no se agotan con la aplicación de las regularidades de la didáctica, sino que se encuentran en un nivel de desarrollo en el cual son capaces de aportar elementos distintos de su propia experiencia. Estas transformaciones le confieren cierto nivel de independencia. También la teoría general experimenta una diferenciación que viene dada en gran medida por factores no pedagógicos o del impacto que sobre la misma están teniendo ya otras ciencias. Estos cambios se refieren al desarrollo de las ciencias especiales y la penetración de nuevos problemas de la pedagogía, de la cibernética, de la economía, de la tecnología, de la sociología, de las matemáticas, entre otras. Si bien se puede reconocer como un avance la relativa independencia de las didácticas especiales, no se debe descuidar la relación con las ciencias pedagógicas y sobre todo con la didáctica general, pues se puede corregir el riesgo de perder los fundamentos teóricos generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede afirmar que esta fase tiene lugar en la actualidad. Hablamos de la tercera fase en esta evolución que presupone una integración a nivel superior de la teoría general, de las didácticas especiales, que puede entenderse como una unidad teórica científica en la que cada didáctica ha alcanzado un nivel de desarrollo en su especialidad. Y sin embargo, por muchos aspectos comunes, se encuentra en una relación mucho más estrecha con las demás y con la propia didáctica general. Este proceso de integración ya se vislumbra no solo a nivel de las ciencias pedagógicas, sino también de otras ciencias y de otras esferas de la actividad del hombre. Por último, se puede afirmar sin lugar a dudas que la didáctica general sigue siendo la base teórica de la cual se nutren las didácticas especiales, y si bien es necesario el acercamiento a las cualidades, a los procesos propios de una disciplina, las ciencias pedagógicas y la didáctica siempre estarán en condiciones de facilitar un sustento metodológico, un sustento teórico. ¿Para qué? Para lograr ese acercamiento. A criterio de Panza, en 1992, hay 3 indicadores que hay que tomar en consideración para el desarrollo de las didácticas especiales, que es el sujeto, las disciplinas y las corrientes educativas. De las corrientes educativas es un desarrollo del proceso a partir de una determinada concepción pedagógica. El sujeto es considerar características evolutivas,
¿verdad? Niños, adolescentes, adultos y sus problemáticas específicas. Las disciplinas son características del objeto de estudio de una ciencia en cuestión. Eso es lo que puedo afianzar mis conocimientos en cuanto a la unidad número 2. Vamos a trabajar ahora con la unidad número 3. Lo que he hablado sirve de afianzamiento para el proceso de ustedes que puedan desarrollar sus trabajos de una buena manera, que les sirva de guía con esta orientación que les he brindado. Vamos a trabajar en cuanto a la unidad 3, que son la didáctica de las matemáticas, su paradigma y particularidad. Podríamos mencionar que el objetivo general de ello es fundamentar el conocimiento didáctico de las matemáticas, estableciendo y ejemplificando las competencias a desarrollar en estudiantes, estructurando información, materiales y recursos TIC, así como métodos, criterios de las didácticas generales, paradigmas, particularidades, lo que conlleva las tendencias didácticas de la enseñanza de la matemática universitaria, permitiendo la claridad de conceptos, el desarrollo del razonamiento lógico y la capacidad para establecer relaciones, proporcionando el uso adecuado de técnicas, de materiales, de recursos y procedimientos que mejoren el rendimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En fin, dentro de la tendencia curricular conocida como matemática moderna, podríamos decir que a finales de los años 50 y en el comienzo de la década de los 70, se produce un cambio curricular importante en la enseñanza de las matemáticas a nivel de escolaridad, conocida como la nueva matemática o matemática moderna. Las bases filosóficas de este movimiento se establecieron durante el seminario de Royal Mount, celebrado en 1959. Nadie nacía en esa época, ni yo, imagínense. En el transcurso del mismo, el famoso matemático francés Jean Dieudonné lanzó el grito de "Abajo Euclides" y propuso ofrecer a los estudiantes una enseñanza basada en el carácter deductivo de las matemáticas y que partiera de unos axiomas básicos en contraposición a la enseñanza falsamente axiomática de la geometría imperante en aquellos momentos. En ese mismo seminario, la intervención de otros matemáticos franceses como Choquet va en el mismo sentido, pues disponemos de un excelente ejemplo, el conjunto de los números enteros, donde estudiar los principales conceptos del álgebra, como son la relación de orden, la estructura de grupo, la de anillo. Estas dos intervenciones se pueden considerar como paradigmas del movimiento que se inicia, pues la primera dibuja el enfoque que ha de caracterizar la enseñanza de la matemática y la otra cuál es el contenido más propicio. La idea en principio parecía bastante lógica y coherente. Por un lado, se pretendía transmitir a los estudiantes el carácter lógico deductivo de las matemáticas y al mismo tiempo unificar todos los contenidos por medio de la teoría de conjuntos, las estructuras algebraicas y los conceptos de relación y función de la matemática superior. A finales de los 70 y principios de los 60 y a principios de los 70, parece claro que la nueva matemática fue un fracaso. Surgen entonces algunas voces en contra del enfoque adoptado, como es el caso de Thom, de la matemática moderna. Esto existe realmente, decía en 1973. La geometría euclídea, mina e inagotable de ejercicios, y la sustituyeron por las generalidades de los conjuntos y la lógica, materiales tan pobres, vacíos y frustrantes para la enseñanza como los que más brindaban.
El énfasis puesto por los estructuralistas en la axiomática no es solo una aberración pedagógica, sino también matemática. El fracaso del movimiento conocido como la matemática moderna no se aprenden los conceptos ni las estructuras superiores y además los estudiantes siguen sin dominar las rutinas básicas del cálculo. Produce nuevos movimientos renovadores. Entre estos movimientos en los que sigue, nos referimos a los conocidos como retorno a lo básico, la resolución de problemas y la matemática como actividad humana. El retorno a lo básico supuso para las matemáticas escolares retomar la práctica de los algoritmos y procedimientos básicos del cálculo. Después de un tiempo, se hizo evidente que tal retorno a esta parte básica no era la solución razonable a la enseñanza de las matemáticas. Los estudiantes, en el mejor de los casos, aprendían de memoria todos los procedimientos sin comprenderlos, sin analizarlos. A finales de los 70, se empieza a cuestionar el eslogan retorno a lo básico. ¿Qué es lo básico? Ya que no parecía posible enseñar matemática moderna. ¿Habría que enseñar matemática básica? Esta última pregunta nos lleva a otra forma natural. ¿Qué son las matemáticas básicas? ¿Qué es la geometría elemental? ¿Qué es la aritmética? Habían demasiadas opiniones sobre qué era lo básico. Esta pregunta impregnó en el tercer Congreso Internacional de Educación Matemática, celebrado en Berkeley en el verano de 1980, un año de nacida. ¿Podría ser la resolución de problemas el foco de atención y respuesta a este interrogante? Casi como una bienvenida a todos los profesores que asisten a este congreso, edita su famosa agenda en acción para toda la década de los 80. Así la resolución de problemas se pretende que sea algo más que que un eslogan y se conviertan en toda una tarea de desarrollar para que sea interpretado y llevado a cabo. En este congreso, que interviene en una ponencia bajo el título Mayores problemas de matemática en la educación o grandes problemas de la educación matemática, así comienza Freudenthal su intervención. Perdonadme. No fui yo quien eligió este tema, aunque cuando se me propuso, experimenté un gran reto. Un reto de verdad. Pero para ser sinceros, no como para emular. Quien anunció sus famosos 23 problemas de matemáticas en el Congreso Internacional del mismo, celebrado en París en 1900, que tanto influyeron el desarrollo y curso de las investigaciones matemáticas a lo largo de ese siglo. Para a continuación rechazar el camino seguido por Hilbert y considerar como su centro de interés los problemas que surgen en la educación matemática como una actividad social y no solo como un campo de investigación educativa. Creo que es importante y clarificadora esta toma de postura de Freudenthal, pues se centra en el lleno del problema que se considera no más importante, pero sí más urgente. Lo que es un problema es como es formularlo correctamente y sin errores. En el famoso libro de Kahlin, que aquí fue traducido como el fracaso de la matemática moderna, para preguntarse si suena sexista tal cuestión. Y si no, sonará más sexista aún si la formula, pues esta última formulación sugerida que las niñas son mucho peores que los niños en aritmética. Por último, Freudenthal reformula la pregunta de forma más concreta. Jennifer no es un ser abstracto, es una alumna que a los 8
tenía graves fallos en aritmética y que habían desaparecido a la edad de los 11 años después de una atención particularizada. En contra del planteamiento general que encierra la pregunta, "What can Johnny know about arithmetics?", Freudenthal opta por un enfoque particular. Así la pregunta, en cuanto a Jennifer, si sabía de aritmética, tiende a plantear un problema particular, individual, que permite abordar el problema personal que Jennifer tiene con la aritmética y sobre todo a profundizar en qué aspecto del aprendizaje de Jennifer la han conducido a un fracaso. Tanto Polya como Freudenthal sitúan en centro de atención sobre el aprendizaje. El primero, es decir, Polya, solicitando de los docentes un compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes hacia una adquisición y mejora de las capacidades intelectuales. Freudenthal se sitúa en concretar, particularizar los problemas derivados de la enseñanza y en investigar los aprendizajes individuales para dar posibles soluciones a los aparentes fracasos y obtener ejemplos paradigmáticos de diagnosis de prescripciones de los mismos. Freudenthal hace una llamada a la conciencia a todos los docentes e investigadores para que estos ejemplos queden registrados y se transmitan de tal forma que unos puedan aprender de los otros y se gestione de forma efectiva, directa, este conocimiento en educación matemática. Existen estilos de enseñanza. La matemática como actividad posee una característica fundamental. La matematización, es decir, matematizar es organizar y profundizar, es estructurar la información que aparece en un problema, identificar los aspectos más relativos, más relevantes, descubrir regularidades, estructuras y relaciones. La matematización horizontal no lleva del mundo real al mundo de los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. Esta actividad son características de acuerdo a siguientes procesos como esquematizar, identificar, formular y visualizar, descubrir, reconocer, transferir. Entonces, así también tenemos la matematización vertical, que consiste en un tratamiento específico, matemático, de todas las situaciones que se presentan. Y en tal actividad son características algunos procesos, como utilizar, combinar e integrar, refinar y ajustar, representar, probar, formular, generalizar. Podríamos hablar también del estructuralismo. Para el estructuralismo, la matemática es una ciencia lógico-deductiva y este carácter es el que debe informar la enseñanza de la misma. El estilo estructuralista hunde sus raíces de toda esa historia en la enseñanza de la geometría euclídea y en la concepción de la matemática como un logro, como un objetivo alcanzado, cognitivo y caracterizado por ser un sistema deductivo, cerrado y fuertemente organizado. Es por lo que a los ojos de los estructuralistas, a los estudiantes se les debe enseñar la matemática como un sistema bien estructurado y planificado, siendo además la estructura del sistema la guía del proceso del aprendizaje. Ese fue y sigue siendo el principio fundamental de la reforma conocida con el nombre de matemática moderna y en cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. El estilo estructuralista carece del componente horizontal, pero cultiva de sobremanera el componente vertical.
Existe un mecanismo y este estilo mecanicista se caracteriza por la consideración de la matemática como un conjunto de reglas. A los estudiantes se les enseña estas reglas y las deben aplicar en problemas que son similares a los ejemplos previos. Raramente se parte de problemas reales o cercanos al estudiante. Más aún se presta poca atención a las aplicaciones como un génesis de los conceptos y de los procesos. Y hoy hay una mucha memorización y una automatización de algoritmos de uso restringido. El estilo mecanista de esta se caracteriza por una carencia casi absoluta de los tipos de matematización. El ataque más demoledador de este planteamiento de enseñanza proviene de Freudenthal, que hace poquito lo mencionamos, en 1991. De acuerdo con la filosofía mecanicista, el hombre es una computadora, de tal forma que su actuación puede ser programada por medio, evidentemente, de la práctica. En el nivel más bajo es la práctica en las operaciones aritméticas y algebraicas, inclusive geométricas, y en la solución de problemas que se distinguen por pautas fácilmente reconocibles y procesables. Es en este el más bajo nivel dentro de la jerarquía de los más potentes ordenadores donde se sitúa el ser humano. Freudenthal termina su alegato con la siguiente pregunta dirigida a sus propagadores. ¿Por qué enseñar a los estudiantes a ejecutar tareas al nivel en el que los ordenadores son mucho más rápidos, más económicos y más seguros? De esta misma forma podríamos hablar del empirismo, que toma como punto de partida la realidad cercana al estudiante, lo concreto. Pues la enseñanza es básicamente útil, los estudiantes adquieren experiencia y contenidos útiles, pero carecen de profundización y sistematización. ¿En dónde? En el aprendizaje. El empirismo está enraizado profundamente en la educación utilitaria inglesa. Nosotros podríamos hablar de la realidad, realistas, pues también es un estilo. Este estilo realista parte a sí mismo, ya lo dije, de una realidad, pues requiere de matematización horizontal, pero al contrario que en el empiricista, se profundiza y se sistematiza en los aprendizajes, todo lo que voy adquiriendo, poniendo la atención en el desarrollo de modelos, de esquemas, de símbolos, entre otros. El principio didáctico es la reconstrucción o invención de la matemática por el estudiante. Así las construcciones de los estudiantes son fundamentales. Es una enseñanza dirigida básicamente a los procesos. Este estilo surgió en los Países Bajos, partiendo de las ideas de Freudenthal y ha sido desarrollado por los actuales miembros del Freudenthal Instituto de la Universidad de Utrecht. Los estilos empiricistas y realistas, que hemos hablado de esos dos estilos, desarrollan bastante el componente horizontal, pero solo el último, es decir, el realista, presta atención en el componente vertical, que es casi inexistente con el primero. Podríamos decir que hay una resolución de problemas. La heurística tenía por objeto el estudio de las reglas y de los métodos de un descubrimiento y de la invención. La heurística moderna, inaugurada por Polya con la publicación de su obra How to Solve It Hard en 1945, trata de comprender el método que conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones típicamente útiles en el proceso. ¿Pero qué es un problema? Polya
no definió lo que entendía por problema cuando escribió su libro, que ya lo dijimos que era en 1945, How to Solve Art. Sin embargo, en su libro de matemática, Discovery de la Matemática, en 1961, el mismo Polya, se vio obligado a proporcionar una definición, pero no para empezar su disertación, sino en el capítulo 5, y después de una amplia exposición práctica sobre algunos procesos que intervienen en la resolución de problemas. Tener un problema significa buscar de forma consciente una acción propia para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de forma rápida o inmediata. Otra definición parecida a la de Polya es la de Krulich y Rudnick. Un problema es una situación cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo que requiere solución y para lo cual no se vislumbra un medio camino aparente y obvio en la conducción de la misma. De ambas definiciones se infiere que un problema puede o debe satisfacer tres requisitos: la aceptación, el bloqueo y la exploración. La exploración es un compromiso personal o de grupo que fuerza los nuevos métodos para atacar el problema. Voy a explorar. El bloqueo. Los intentos que no dan fruto. Técnicas habituales de abordar el problema que no funcionan. Y la aceptación. El individuo o el grupo en general debe aceptar el problema, debe existir un compromiso formal que puede ser debido a motivaciones tanto externas como internas. También ha existido cierta polémica sobre la diferencia que existe entre un ejercicio o un auténtico problema. Lo que para algunos es un problema por falta de conocimientos específicos sobre el dominio de métodos, de algoritmos, de dar solución, para los que sí lo tienen es un ejercicio. Esta cuestión, aunque ha sido planteada en varias ocasiones, no parece un buen camino para profundizar sobre la resolución del problema. Borasi en 1986, en uno de los primeros intentos en dar clarificación a la noción de problema, originada por su interés en mejorar la enseñanza de la resolución de los mismos, utiliza los siguientes elementos estructurales para una tipología de problemas. El contexto del problema, la situación en la cual enmarca el problema mismo. La formulación del problema, es decir, la definición explícita de la tarea a realizar, así como también el conjunto de soluciones que puede considerarse como aceptables para el problema, el método de aproximación que podría usarse para alcanzar la solución. Tales elementos estructurales, que pueden ser de tipo de ejercicios, que pueden ser inexistentes, únicos y explícitos, que la solución puede ser única y exacta, que puede ser un método de combinación de algoritmos conocidos. El problema contexto, que puede ser una combinación de algoritmos también, que puede ser explícito en el texto. Y así con una serie de tipologías. A partir de este estudio, Borasi considera que para ser un buen resolutor de problemas, un estudiante debe intentar resolver no solo muchos, sino una gran variedad de los. O sea, no los mismos, sino variedad. Además, es tan importante como resolver problemas, es acostumbrarse a plantearlos, crearlos por sí mismos. A partir de estas situaciones que requieren una formulación precisa de los mismos. En otro tipo de asignatura que doy, generalmente en cálculo y análisis matemático, me gusta que mis estudiantes crean sus propios ejercicios para que le den solución a ellos, que haya variedad para que puedan obtener ese conocimiento más despejado. De eso se trata.
El proceso de la resolución del problema para George Polya en 1945 consiste en grandes rasgos en 4 fases bien definidas. Podría decirse, comprender el problema, cuál es la incógnita, cuáles son los datos, se ha encontrado un problema semejante, conocer el problema, ha empleado todos los datos, en fin. Los trabajos de John Searle en 1985 son, por otro lado, una búsqueda inagotable de explicaciones para la conducta de los resolutores reales de los problemas. Propone un marco con 4 componentes que sirven para el análisis de la complejidad del comportamiento en la resolución de ellos. Por ejemplo, los recursos cognitivos, las heurísticas, el control y el sistema de creencias. Cada uno de estos componentes explica las carencias y, por lo tanto, el poco éxito en la resolución de problemas de los resolutores reales. Así, cuando a pesar de conocer las heurísticas, no se sabe cuál utilizar y cómo utilizarla, se señala la ausencia de un buen control o un gestor de los recursos disponibles. Pero las heurísticas en un buen control no son suficientes, pues puede que el resolutor no conozca un hecho algorítmico o un procedimiento específico del dominio matemático del problema en cuestión. Por último, hacer una tabla se podría considerar como una destreza, no poseer el carácter de transformar el problema ni el recurso de la memoria, como con el caso de las sugerencias heurísticas. Las características más importantes del proceso de resolución de un problema es que por lo general no es un proceso paso a paso, sino más bien es un proceso titubeante. En el proceso de resolución, John Searle ha señalado qué tan importante como las heurísticas es el control de tal proceso a través de decisiones ejecutivas. Tales decisiones son acerca de qué hacer en un problema. La característica más importante que define a las decisiones ejecutivas y a las acciones de control es que tienen consecuencias globales para la evolución del proceso en la resolución de un problema. Continuando, podríamos hablar ahora de unas disciplinas o de las disciplinas que han influido en la didáctica de las matemáticas. Podríamos decir, existe una premisa básica que subyace en todo trabajo en didáctica de las matemáticas y en concreto desde la perspectiva de la ciencia cognitiva. Es que las estructuras mentales y los procesos cognitivos son extremadamente ricos y complejos, pero pueden ser entidades y que tal comprensión producirá importantes avances en nuestro conocimiento sobre las diversas formas en que tiene lugar el propio aprendizaje. Durante la mayor parte de este siglo, la investigación en didáctica de las matemáticas ha estado influida por una corriente conocida como asociacionismo, cuya recomendación pedagógica más simple era la práctica educativa de ejercicios bien secuenciados. No se prestó ningún interés en explorar las estructuras cognitivas del individuo. En el caso más extremo, Skinner llegó a afirmar que quedaba fuera de lugar en su teoría, por poco útil cualquier atención a las estructuras mentales. Las metodologías de investigación imperantes desde la década de los 50 hasta bien entrada a los 70 se puede resumir en el paradigma agrícola. Se confía en los análisis y métodos estadísticos a gran escala y en el análisis de datos, pero dirigida básicamente a un paradigma agrícola. El problema fundamental era el control de las variables, la cantidad de pesticidas, agua, acidez del suelo, entre otras. Eran más fácilmente controlables en un experimento agrícola
que en un experimento educativo. De otra forma, se puede mencionar que en cualquier mejora en los estudiantes, el experimental se atribuía a las recomendaciones pedagógicas, a la metodología, a los materiales empleados. Un problema fundamental aquí es que no se controlaban las diferencias individuales de los estudiantes o no se utilizaba en el análisis de los datos obtenidos. Así se quería establecer alguna relación entre las habilidades visuales y espaciales y hasta el sexo de los estudiantes. Se sometía a una amplia muestra de estudiantes a un test y mediante un análisis estadístico se establecía determinar la correlación. Durante los 60 y los 70, muchas de tales investigaciones proporcionaron un gran número de estudios ambiguos, de tal forma que no se disponía de hallazgos importantes que arrojaran luz sobre la educación, lo cual muestra la dificultad de aplicar tal paradigma a la educación. Por desgracia, para los investigadores, los estudiantes han mostrado ser mucho más complejos que los campos de cultivo. Algunos investigadores, entre ellos Kilpatrick, propusieron aparcar por un tiempo las investigaciones estadísticas, tales que se dispusiera de un mejor conocimiento de los procesos mentales que se querían medir. Desde la psicología educativa ha habido dos contribuciones claras a la didáctica de las matemáticas. Una conforma lo que se ha dado en llamar la corriente conductista o neoconductista, y la otra, la corriente cognitiva. Brevemente voy a hablar. El aporte del conductismo y el neoconductismo a la didáctica de las matemáticas. A comienzos del siglo, Thorndike inició una serie de investigaciones en educación que caracterizaban, de acuerdo con el paso del tiempo, a lo que ha denominado como corriente conductista en educación matemática. Thorndike se interesó en el desarrollo de un aprendizaje activo y selectivo de respuestas satisfactorias y de un tipo de entrenamiento en el que los vínculos establecidos entre los estímulos y las respuestas quedarían reforzadas mediante ejercicios en los que se recompensaba el éxito obtenido. Este propio autor denominó conexionismos, es decir, asociacionismos en este tipo de psicología. El aprendizaje es el producto de un funcionamiento cognitivo que supone ciertas conexiones o asociaciones de estímulo y respuesta a la mente de los individuos. Necesito que ustedes trabajen en algo y yo les doy tanto en puntos. Ustedes hacen esta tarea y obtienen tantos puntos. O sea, hay que estimular al individuo, ¿verdad? Por tanto, los programas para enseñar matemáticas podrían elaborarse sobre la base de estímulos y respuestas sucesivos, de tal forma que los resultados de este proceso se podrían objetivar en cambios observables de la conducta de los estudiantes. Este autor sugirió cómo aplicar sus ideas a la enseñanza de la aritmética, afirmando que lo que se necesitaba era descubrir y formular el conjunto determinado de vínculos que conformaban la disciplina a enseñar. Una vez formulados todos estos vínculos, la práctica sujeta a recompensa sería el medio para poner en funcionamiento la ley del efecto y propiciar una mejora de resultados de ustedes, los estudiantes. La teoría de este autor significó un gran paso hacia la aplicación de la psicología a la enseñanza de las matemáticas, siendo su mayor contribución al centrar la atención sobre el contenido de aprendizaje y en un contexto determinado como es la aritmética. Asimismo tenemos el aprendizaje acumulativo de Gagné, una teoría psicológica que quisiera dominar la enseñanza, debería explicar por qué el aprendizaje sencillo facilitaba el más complejo.
La lista de vínculos se establecía desde las tareas más fáciles hasta las más difíciles. Sin embargo, no existía una teoría que explicase la dificultad psicológica de las diferentes tareas y por lo tanto que explicara por qué sí se aprendía primero los problemas más fáciles que facilitaba el aprendizaje de los más difíciles. Robert Gagné, con su teoría del aprendizaje acumulativo, dio este paso. En su teoría, las tareas más sencillas funcionaban como elementos de las más complejas. Así, al estar las tareas más complejas, formadas por los elementos identificables, se posibilitaba la transferencia de lo sencillo a lo difícil. Gagné propuso analizar estas habilidades disgregándolas en subhabilidades ordenadas, llamadas jerarquías del aprendizaje, de menos a más o de más a menos. De esta manera, para una determinada habilidad matemática, por ejemplo, la suma de números enteros. El trabajo del psicólogo consiste en un análisis de las tareas que permitan identificar los objetivos, las habilidades, las destrezas elementales que constituyen otro más complejo, creando de este modo una jerarquía. Tal jerarquía del aprendizaje permite plantear objetivos perfectamente secuenciados desde una lógica disciplinaria. Esto es en cuanto a lo que yo puedo hablar de la unidad número 3. Ahora sí podríamos hablar de la unidad número 4, que habla de las tendencias didácticas de la enseñanza de la matemática universitaria. Debido a la variedad y clasificación de los modelos pedagógicos en la literatura académica, se buscaron lo que permitieran comprender de manera clara las prácticas pedagógicas de los docentes de matemáticas. Existe un enfoque tradicional. Se presenta cuando el docente considera que solo hay una forma de desarrollar el trabajo en el aula. Enseñar se asume como explicar contenidos básicos a estudiantes mientras se definen significados y en algunas oportunidades se presentan ejemplos o demostraciones. El docente se preocupa por desarrollar contenidos organizados, secuenciados, y asume que ese es el conocimiento que el estudiante necesita de la disciplina en un determinado nivel. En la mayor parte de las clases, el profesor explica y el estudiante escribe la información. Una gran cantidad de docentes sigue este modelo, pues afirma que es la única forma en que se saben desarrollar su trabajo. Este modelo se manifiesta en las prácticas docentes por diversas razones, como los sistemas de organización y de gestión académica de las instituciones educativas estancadas en los paradigmas fordistas y lo que la sociedad espera de las prácticas docentes. Sin embargo, la causa más frecuente es que los docentes repitan los modelos de clase de cuando eran estudiantes. La transmisión verbal de conocimientos es una práctica generalizada, lo que no implica que sea la mejor, pues en la mayoría de los casos no consigue un adecuado aprendizaje. De acuerdo con Portland, que ya lo mencionamos, en 1995, algunos aspectos negativos de esta tendencia didáctica son: se pierde la motivación del estudiante al establecerse las temáticas de manera impositiva por parte del docente. Se vende la idea de una matemática terminada, pues se plantean los conocimientos como unidades de verdad. El docente siempre culpa al estudiante por el fracaso de su aprendizaje, ya que la premisa existe. Si el docente explica adecuadamente, el estudiante debe aprender. Los estudiantes tienen que preparar mecánicamente las evaluaciones, ya que casi siempre en ellas se busca algo que es repetitivo, que memoricen. La presentación del enfoque tecnológico es superar el reduccionismo en los procesos didácticos y metodológicos presentados en un enfoque tradicional. Se destaca por toda práctica educativa, se realiza con una intención que sea el logro de un objetivo.
en cuanto al aprendizaje, Portland en 1995 plantea que sucede por un proceso de asimilación de conceptos con niveles preexistentes de dificultad. Pretenden hacer una evaluación objetiva del proceso de los aprendizajes del estudiante con el fin de determinar la recuperación de los aspectos no exitosos detectados en la prueba diagnóstica inicial. También se realiza una prueba diagnóstica final. Las pruebas objetivas se realizan con test de opción múltiple, que es como les toma a ustedes. Al igual que en el enfoque tradicional presentan algunas fallas. La idea de eficacia se convierte en una obsesión rígida, uniformizadora, eficientista. Los objetivos se tornan rígidos si no se comprenden que deben ser replanteados según las necesidades e intereses de ustedes los estudiantes. La evaluación, al ser cerrada, favorece aprendizaje mecánico y genera problemas de rigidez en las prácticas, causado por las secuencias de actividades cerradas y la falta de motivación. Podríamos hablar también de la tendencia espontaneísta o activista. Busca relativamente posicionar al estudiante como el centro del proceso para que pueda tomar decisiones sobre qué y cómo aprender en un ambiente agradable, natural, lo que le permite realmente interesarse al ser también un ente organizador. La labor del docente es de orientar, de guiar, de coordinar de todas las actividades de iniciativa del estudiante, mientras apoya la interacción y comunicación con todos sus estudiantes. Pero ante todo es un improvisador permanente. Suelen pasar dificultades en el aula que ya no se sigue el hilo de esa información. Entonces, toca improvisar, sin tomar en ningún momento conductas calificadoras o sancionadoras. Como el estudiante es el eje del proceso de enseñanza, se asume que este modelo está contrapuesto a los anteriores, donde el eje es el docente, lo cual pone de manifiesto uno de los problemas históricos de la educación, los estudiantes. Mentalmente, separan los significados académicos de los significados de la vida diaria, de la vida cotidiana. Algunas de las características propias del enfoque espontaneísta son: no existe una programación definida, ni contenidos claros ni específicos, no completa negociación con los estudiantes de proyectos a trabajar, los cuales pueden ser dirigidos a todo el grupo o a pequeños grupos. Se da especial importancia a las salidas de observación, actividades de consenso, de comunicación. El plan de trabajo se adecua según los intereses de los estudiantes. Y periódicamente se realizan asambleas con el fin de discutir sobre la dinámica del aula. Eso lo menciona Portland. Podríamos decir que la situación de cambio en la educación matemática, pues en los últimos 40 años, ha sido escenario de cambios muy profundos en la enseñanza de las matemáticas. Y es que realmente la educación en nuestro país ha cambiado y sigue cambiando, y hay variaciones. Vemos a nivel medio, la parte media, básica y la superior, el bachillerato, que va a cambiar a como cuando yo estudiaba. Yo tuve la época donde se estudiaba por trimestres. Cada 3 meses teníamos examen. Y cambió a lo de quimestral. Y volvemos al pasado, con asignaturas nuevas para nuestros estudiantes del colegio, de la escuela. Entonces, todos esos esfuerzos que la comunidad internacional de expertos en educación, no solo en matemáticas, sino que en todas las áreas, siguen realizando por encontrar moldes adecuados, que estén claros, en cuanto a una situación de experimentación y de cambio. Que todo sea en beneficio
de ustedes, la población educativa. El movimiento de renovación de los años 60 y 70 hacia la matemática moderna trajo consigo una onda de transformación de la enseñanza, tanto en su talante profundo como en los contenidos nuevos con él introducidos. Entre las principales características del movimiento y los efectos por él producidos se pueden contar, se subrayaron las estructuras abstractas de diversas áreas, específicamente en álgebra. Se pretendió profundizar en el rigor de la comprensión lógica, contraponiendo los aspectos operativos y manipulados. Esto último condujo de forma natural el énfasis en la fundamentación a través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. La geometría elemental y la inclusión espacial sufrió un gran detrimento. La geometría es en efecto mucho más fácil de fundamentar rigurosamente. Con respecto a las actividades comentadas, la consecuencia natural fue el vaciamiento de problemas interesantes, en los que la geometría elemental tanto abunda y su situación por ejercicios muy cercanos a la mera tautología y reconocimiento de nombres, que es en buena parte lo que el álgebra puede ofrecer a este nivel elemental. En los años 70 empezó a percibir que muchos de los cambios introducidos no habían resultado muy acertados. Con la situación de la geometría por el álgebra, la matemática elemental se vació rápidamente de contenidos y de problemas interesantes. La patente carencia de intuición espacial fue otra de las desastrosas consecuencias del alejamiento de la geometría de nuestros programas, defecto que hoy se puede percibir muy, pero muy claramente en las personas que realizaron su formación en aquellos años. Se puede decir que los inconvenientes surgidos con la introducción de la llamada matemática moderna superaron con mucho las cuestionables ventajas que se habían pensado conseguir con el rigor de la fundamentación, la comprensión, las estructuras matemáticas, la modernidad, el acercamiento de la matemática contemporánea. Dentro de las tendencias generales actuales, una consideración de fondo que es la actividad matemática. La filosofía prevalente sobre lo que la actividad matemática representa tiene un fuerte influjo, más efectivo a veces de lo que aparenta, sobre las actividades profundas respecto de la enseñanza matemática. La reforma hacia la matemática moderna tuvo lugar en pleno auge de la corriente formalista en matemática. No es aventurado pensar a priori en una relación causa-efecto, y de hecho algunas de las personas especialmente influyentes en el movimiento didáctico de los años 60, como Dieudonné, fueron importantes miembros del grupo Bourbaki en los años 20, especialmente a partir de la publicación de una tesis doctoral de Lakatos en 1976. Pues se han producido cambios bastante profundos en el campo de las ideas acerca de lo que verdaderamente es el quehacer matemático. En cuanto a la tendencia de los contenidos, las mismas tendencias generales apuntadas anteriormente sugieren de forma natural unas cuantas reformas en los contenidos de los programas que con más o menos empuje y en algunos casos de forma experimental y tentativo se van introduciendo. Un desplazamiento hacia la matemática discreta. La matemática del siglo XIX y la del siglo XX han sido predominantes. La matemática del continuo, en la que el análisis por su potencia y repercusión en las aplicaciones técnicas ha jugado un papel predominante. El advenimiento de los ordenadores con su inmensa capacidad de cálculo, con su enorme rapidez, versatilidad, potencia de representación gráfica, posibilidades para la modelización sin pasar por la formulación matemática de corte clásico, ha abierto multitud de campos diversos con origen no ya en la física como los desarrollos de los siglos anteriores, sino en otras muchas ciencias, tales como economía, las ciencias de la organización, la biología.
cuyos problemas resultaban opacos en parte por las enormes masas de información que había que tratar hasta llegar a dar con intuiciones matemáticas valiosas que pudieran conducir a procesos de resolución de los difíciles problemas propuestos en estos campos. Por otra parte, el acento de los algoritmos discretos usados en las ciencias de la computación, de la información, así como la modelización de diversos fenómenos mediante el ordenador, ha dado lugar a un traslado de énfasis en la matemática actual hacia la matemática discreta. Ciertas porciones de ellas son suficientemente elementales como para poder formar parte con éxito de un programa inicial de matemática. La combinatoria clásica, así como los aspectos modernos de ella, tales como la teoría de grafos o la geometría combinatoria, podrían ser considerados como candidatos adecuados, pues la teoría elemental de números, que nunca llegó a desaparecer de los programas en algunos países, podría ser otro. Se han realizado intentos por introducir elementos y otros semejantes pertenecientes a la matemática discreta en la enseñanza matemática inicial. Sucede que esto parece ser solo posible a expensas de otras proporciones de la matemática como más raigambre, de las que no se ve bien cómo se puede prescindir, aunque parece bastante obvio que el sabor de la matemática del futuro será bastante diferente del actual. Por tal razón, de la presencia del ordenador, aún no se ve bien claro cómo esto va a plasmarse en los contenidos de la enseñanza primaria. Recordemos ahora lo que es desiderata. A continuación quisiera presentar muy someramente unas pocas sugerencias sobre algunos proyectos a los que, en mi opinión, nuestra comunidad matemática podría y debería prestar una particularidad intención. Hacia una recuperación de la capacidad del quehacer matemático para el estímulo de los valores éticos. La matemática de hoy, la que fue iniciada en el siglo VI a.C. por los pitagóricos y ha llevado a nuestra ciencia y a nuestra cultura occidental a cimas tan altas, surgió en el seno de lo que con razón llamó Van de Warner, comunidad científica y hermandad religiosa. Durante muchos siglos se mantuvo vigente la impronta del pitagorismo impregnando nuestra cultura con muchos de sus aspectos profundamente éticos. Se convierte entonces en buena parte de nuestra ciencia, en una pura técnica, y que no somos suficientemente conscientes de las posibilidades del quehacer matemático en todos los niveles de estimular los valores éticos. En mi opinión, sería necesario que los matemáticos tratáramos de imbuirnos y de impregnar a otros, especialmente a los jóvenes, que es lo que se está haciendo ahora, de estos valores sin los que nuestra civilización no puede perdurar. Sobre estos aspectos se presentan reflexiones de diferentes ocasiones. Tenemos una atención hacia la investigación en educación matemática. Es una actividad interdisciplinaria extraordinariamente compleja que ha de abarcar saberes relativos a las ciencias matemáticas y a otras ciencias, básicamente que hacen uso de ella a la psicología, a las ciencias de la educación. Solo en tiempos muy recientes se ha ido consolidando como un campo con tareas de investigación propias, difíciles y de repercusiones profundas en sus vertientes prácticas. Se puede afirmar que en el sistema universitario un tanto inerte en nuestro país, la educación matemática aún no ha llegado a encontrar una situación adecuada por muy diversos motivos, a pesar de que ya van formándose grupos de trabajo en los que se producen resultados muy importantes. Es necesario, por lo que la sociedad le va en ello, que se formen a nuestras universidades buenos equipos de investigación en educación matemática que ayuden a resolver los muchos problemas que se presentan en el camino para una enseñanza matemática más, pero mucho más eficaz. En cuanto a la atención al talento precoz en matemáticas, es seguro que en nuestras comunidades escolares existe un cierto número de estudiantes con una dotación intelectual para las matemáticas verdaderamente excepcionales. Son talentos que pasarán a veces más o menos inadvertidos y más bien desatendidos por la imposibilidad de que los docentes dediquen atención personal que se necesita.
Son personas que en su principio, ilusionadas con la escuela, pasan a un estado de aburrimiento, frustración y desinterés que les conducirá probablemente al adocenamiento y a la apatía tras un periodo escolar de posible gran sufrimiento. Por otra parte, son talentos que podrían rendir frutos excepcionales para el bien común de nuestra sociedad, si no se malogran mediante su aporte extraordinario al desarrollo cultural, al desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. Constituye una gran responsabilidad social la indudable pérdida del talento que causa su desatención. En la actualidad, ningún organismo, ni público ni privado, presta atención continuada a la tarea de detectar, estimular y orientar el talento extraordinario y precoz en matemáticas, así como tampoco en ninguna otra de la ciencia. Existe, y con mucha justificación, una atención, apoyo y cuidado especiales con respecto a la enseñanza del infradotado, pero pienso que apenas se ha prestado atención alguna en los problemas propios de los talentos precoces en nuestro país. Se puede pensar con cierto fundamento que el talento precoz en matemática es más fácil de detectar y estimular que en otras ciencias. De hecho, existen desde hace mucho tiempo proyectos realizados con éxito en un buen número de países. Hay diversos caminos para encauzar el problema y entre ellos los hay que no son de un coste excesivo, especialmente si se tiene en cuenta el rendimiento a largo plazo de una actuación bien llevada. Es posible, a juzgar por el efecto que en países de nuestro ámbito cultural iberoamericano ha tenido la emergencia de unas pocas personalidades de extraordinario talento en el desarrollo matemático, pero en la acción de nuestra cultura latinoamericana, entonces no está muy bien asociado con un estímulo del talento matemático. Lamentablemente, se debería tener más tiempo para la altura matemática y científica sobre los esfuerzos que la universidad viene realizando desde hace algún tiempo. Se puede consultar la sección correspondiente en cuanto a los estudiantes con grandes notas, calificaciones excelentes que tienen, y eso es lo que nosotros sabemos valorar de acuerdo al accionar de nuestros estudiantes, que aunque sean pocos, pero vamos logrando ese fruto académico relevante de las matemáticas, que es lo que se espera. Tener investigadores propios de la matemática que salgan de aquí, en nuestra universidad, de la técnica de Manaví.